todos. Bueno, nos encontramos una vez más para celebrar al Señor, su presencia. Nos sentimos atraídos por Él y venimos a buscarlo a Él también. Vamos entonces a ponernos que este lugar sea un lugar consagrado a Él en esta tarde y que todos nos pongamos para encontrarlo y también tener una experiencia de su gracia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Toda la gracia del Señor Jesucristo, que quiere abrir sus manos generosas sobre todos nosotros, esté con todos ustedes. Pedimos a Dios que purifique nuestro corazón para poder recibir la luz. Es necesario también reconocer y abrir las puertas de nuestro corazón para que ninguna tiniebla pueda cerrarnos. Y pidámosle perdón por los pecados que tantas veces cierran las puertas a las gracias de Dios. Pidamos poder estar con nuestra mirada puesta en Él, de quien vienen todas las cosas buenas, y sepamos reconocer también nuestros pecados y todos los obstáculos a su gracia. Tú que nos revelas tu amor y tu obra en cada uno de nosotros y en la historia, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que te revelas con gestos, con palabras y también con la gracia de nuestro corazón, Cristo, ten piedad. Tú que en la Iglesia has dejado el pueblo de Dios también como un lugar donde manifestarte y donde continuar tu obra, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y Dios Todopoderoso tenga misericordia de todos nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios nuestro, que por la humillación de tu Hijo levantaste a la humanidad caída, concédenos una santa alegría, para que, liberados de la servidumbre del pecado, alcancemos la felicidad que no tiene fin. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Vamos a preguntar, ¿qué venimos a buscar hoy aquí? Sanación. ¿Qué venimos a buscar? Paz. Armonía, amor. Ilusiones. Camino, futuro, esperanza. ¿Qué? A Jesús, Señor. A Jesús. Salvación. Salvación. Muy bien, liberación también. Bueno, fe. El evangelio que hoy escuchamos es un evangelio que nos puede confundir un poco porque Jesús le está hablando a los discípulos, ¿no? Y les habla a los apóstoles y les dice: yo los envío muy confiados a que todo les va a ir muy bien. Toda la gente va a entender y todo el mundo los va a querer. ¿Decía eso el evangelio? No. Ah, me equivoqué entonces. Decía: yo los envío como ovejas en medio de lobos. La oveja en medio del lobo. El lobo le gana a la oveja, ¿no? Claro, sí. Y les dice: cuídense porque van a ser entregados a los tribunales y lo van a azotar en las sinagogas. A ver, ¿uno viene a buscar que lo azoten hoy? No. Pero por estar aquí o por seguir al Señor puede ser que hasta uno tenga gente en contra. Sí.
La historia de la Iglesia nos ha demostrado muchos tiempos, ¿no?, de persecución de aquellos que también quieren ser testigos de una buena noticia. Evidentemente Jesús en este Evangelio está hablando también no solamente del testimonio por ser cristiano, sino también de estos problemas comunes. El hermano entregará al hermano. El otro día que me llamaba que no tenía plata, que estaba en la calle, que yo, pues su hermano vendieron la casa de los padres y se quedó con toda la plata. Bueno, le pasó uno solo, ¿no? Pero muchas veces pasan también ese tipo de cosas. Y con buena intención y confianza, pero no, deja que yo pongo la plata y después, para que vas a ver que vamos a tener más y perdí todo. Mal negocio. Bueno. También dice que los hijos se rebelarán contra los padres. Esto de algún lado también lo escuché. Bueno, llega a decir también, lo tengo que decir, serán odiados por todos a causa de mi nombre. Llega hasta ahí la cosa. Así que lamento decirle que todo lo que vienen a buscar no lo tengo. Todo lo que vienen a buscar hoy el Señor no se lo va a dar. ¿O sí? Sí. A ver, entonces hay que encontrar la vuelta. Encontrar la vuelta, porque me dice, tengo esto, me ofrece el otro, Jesús me dice una cosa, me dice otra. ¿Cómo es? Y bueno, Jesús dijo también, ¿no? Mi reino no es de este mundo, comienza en este mundo. Y a vos que querés vivir como un cordero lleno de paz, te van a rodear los lobos. Porque también entre líneas no dice que siempre seremos vencidos, lo que dice es cuídense. ¿Qué palabra dice? Cuídense. O sea que no hay que ser tontito tampoco. Porque a causa mío van a tener dificultades. Por eso sean astutos y sencillos. Astutos también para no dejarse llevar por el mal que hay en el mundo. Porque a veces uno puede decir, uy, si utilizaría esta arma yo sería y le podría vencer, pero ya estaría usando algo malo. Sean astutos también para no caer en el mal del otro, sino para vivir esquivando esas situaciones, pero con la mansedumbre en el corazón, sin perder la paz del corazón. Lo cierto es esto, queremos buscar a Dios, hoy venimos todos a buscar a Dios. Bien. Ahora bien, Dios es evidente o Dios es un misterio. Para Dios es un misterio porque se esconde o Dios es un misterio porque es tanta luz que no podemos entender. Dios es tanta luz que nos enceguece que no podemos llegar a reconocer. Pero tiene una luz. Sabemos de dónde viene la luz. Cuando uno dice, no mires el sol, que te va a hacer daño, pero uno sabe dónde está el sol. Vivimos iluminados, pero sé dónde está el sol. Entonces, con Dios también sabemos dónde está, cómo está, dónde buscarlo. Ahora, no lo podemos comprender totalmente. Y en la vida nos confundimos, porque ¿cómo puede ser que esta persona siendo tan buena, mirá el accidente que tuvo, mirá a esta persona siendo tan buena, le abrió la puerta a este y resulta que le robó todo, porque le hizo dar para comer, resulta que aquella persona que ayuda toda la vida en aquel barrio, fueron y le hicieron todo lo que le hicieron? Uno se confunde, Señor, voy en tu nombre y me pasan dificultades. El otro día una chica fue a un barrio para ayudar y le rompieron a piedrazos el parabrisas. Señor, yo quise ir a llevarte a vos y me tengo que ver mal auto todo roto. ¿Dejo de ir? ¿O sigo yendo? Entonces uno dice, me confundo porque no termino de entender esta conjugación entre un Dios bueno y un mundo malo. Un Dios bueno y un permiso que hay para el mal de meterse también a veces donde uno no entiende por qué esto malo. Entonces, es por eso que muchas veces ser cristiano no es evidente.
Si uno me preguntara, ¿la vida, esta vida, en este mundo, es justa? Y uno debe decir no, porque el Hijo de Dios murió crucificado. Este mundo lo crucificó al hombre que venía a salvarnos verdaderamente y venía para hacer el bien. Y nosotros hicimos el peor mal. Quiere decir que este mundo confunde. Mientras que yo camino hacia Dios, me van pasando cosas buenas, voy sintiendo muchas cosas buenas, me voy transformando mi vida, me van pasando un montón de cosas y bendiciones, y por ahí me pasa alguna que es malísima. Y digo, ¿cómo puede ser? ¿Venía todo tan bien? ¿Eso puede pasar o no puede pasar? Sí. Bueno, de hecho nos pasa, ¿no? Entonces uno dice, esto me confunde, pero lo que dice el Evangelio de Dios también nos confunde. Miren que por hacer el bien lo van a perseguir. Miren que si se meten a querer cambiar las cosas, le van a, es probable que lo lleven a tribunales. Miren que le van a pasar un montón de cosas. Entonces, ¿dónde me tengo que quedar? ¿Cuál es para mí la clave del Evangelio? ¿En qué parte del Evangelio me tengo que quedar? ¿En quedarme asustado por las dificultades? ¿En decir, uy, entonces esto mejor no es así? No, Jesús es muy honesto y sincero. Jesús no es un político que nos vende que mañana cambia todo. O que pasado el pan va a bajar hasta las 11 de la mañana, se va a aumentar el precio. No promete todo eso. Jesús lo que nos está diciendo es, pero al que persevere hasta el fin, se salvará. Ustedes perseverarán hasta el fin y se salvarán. Ahí sí el Señor promete la gracia de la perseverancia. Vamos a tener confusiones, pero vamos a saber con quién las vivimos. Voy a saber que no todo lo tengo asegurado, pero tengo que saber con quién la voy a vivir. No se trata de ver las cosas que me pasan, sino con quién quiero que me pasen. ¿Se entiende? Lo que me pasa, bueno, puede ser que me pase. Pero el problema no es qué me pasa, sino con quién me pasa. Nosotros venimos a sanar, pero hubo santos que vivieron enfermos. Yo me acuerdo que una vez la biografía de Santa Gema, en una que escribía la vida de los santos, decía Santa Gema enferma. O sea, es una chica que vivió con muchas enfermedades. En su época, por ahí no había tampoco la psicología de hoy y demás. Pero sin embargo, todo lo vivió con el Señor. ¿Dónde estuvo su santidad? Que nunca abandonó al Señor. Todos los santos se murieron de algo, algunos se murieron jóvenes, como Santa Teresita. O sea que, ¿y Dios no lo escuchó cuando estaba enferma? Sí, pero lo importante no fue qué, sino con quién. Porque el que persevere con Él, ese encontrará salvación aún en la persecución, aún en la dificultad, aún en los tribunales. No se preocupe si lo llevan a tribunales, el Espíritu Santo le dirá lo que tienen que decir y Él los acompañará. Por eso hay que leer el Evangelio entero. Tanto Jesús nos dice, te dejo mi paz, y uno ya dice, qué bárbaro, ya no voy a tener ningún problema. No. Como que en el mundo van a tener luchas, también tengo que saberlo. Pero tengo que saber que en esa lucha Él no se fue. Que no significa las luchas de la vida que Dios no está, sino que el misterio de Dios hay que penetrarlo más en profundidad. Hay que buscar más hondo. No me puedo quedar con las respuestas que tenía hasta ayer. Hoy me piden nuevas respuestas. Cuando la vida me declara algún diagnóstico negativo, cuando alguna circunstancia me cambia la vida porque falleció un ser querido, cuando me cambia la vida por esto, por aquello, porque perdí el trabajo, porque fue algo, la vida me está pidiendo en ese momento una nueva respuesta, que no la tengo preparada. No hay un manual que me diga la respuesta del mañana. El problema de hoy lo tengo que resolver con la respuesta que hoy este Dios me tiene que dar. Y el que persevere buscando esas respuestas, el que tenga fuerza para la espera, el que tenga fuerza y paciencia para transitar las oscuras quebradas de la vida, ese encontrará salvación. Pero no como un premio, sino como aquel que tuvo la paciencia y sabiduría para saber que Dios a veces en sus respuestas las va dando a su modo, a su tiempo, y nos pide
paciencia y espera en el Señor. Espera en el Señor. Ten ánimo. Sé valiente, dice el Salmo. Espera. Confía en Él y Él actuará. Ahora, el tiempo y modo que yo quiero. Entonces, esos son los que ganan la salvación. Esos son los que se salvan. Los que perseveran también en el combate de la fe. Que es, ante toda adversidad, sé con quién voy y en quién he puesto mi confianza. Es en Él que encontraré la salvación. Entonces, la vida no es lo que me pasa, sino con quién me pasa. El que persevera junto a Él, ese encontrará las salvaciones de aquel en quien sea confiado. Bueno, ¿está bueno igual esto? Sí. Bueno, entonces ¿nos vamos contentos? Sí. Bueno, hoy entonces no vamos a recibir, como alguna vez escuché por ahí, y ahora te voy a poner la mano y vas a recibir un poco de energía. No. Ahora voy a encontrar a aquel que me va a abrazar y me dice, yo estaré contigo todos los días y hasta el final de los tiempos. Y si perseveras en ese abrazo, ahí te salvarás. Y nos salvaremos todos juntos y un día nos tomaremos una mate arriba para decir, che, se hizo difícil, pero llegamos, ¿no? Bueno, que así sea.